Hola estudiantes de YouTube, hoy vamos a hablar de un tema muy pedido, las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Atrás de este descubrimiento, atrás de esta propuesta teórica, existe también un fuerte cuestionamiento a la escuela, a las evaluaciones, también a quién consideramos inteligente y a quién no. Así que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de las 8 inteligencias múltiples, vamos a hablar de las recomendaciones para la escuela, vamos a hablar de todo. Acá en el canal de Sebastián Fiorino. Vamos a empezar hablando sobre esta mirada que tiene Howard Gardner, que es un psicólogo, que lo que marca es, primero, que no existe una sola inteligencia. Siempre estuvimos con la mirada hegemónica de que la persona inteligente es la que le va bien en matemática y en lengua, por ejemplo, en la escuela. Porque también hay un cuestionamiento de por qué la escuela solamente hegemoniza y prepondera a lo que es la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática, que Howard Gardner las considera una de las, o dos de las 8 inteligencias de las que vamos a hablar, pero no son las únicas. Entonces acá empezamos a ver una primer definición de inteligencia. No hay una sola. La inteligencia es múltiple, o sea, existen diferentes inteligencias que son independientes, una de cada una, pero que a la vez son integrales, comparten, se necesitan, ¿sí? Hay un desarrollo de las mismas. Entonces, es muy interesante cómo define Howard Gardner a la inteligencia o a las inteligencias. Capacidad de resolver problemas o habilidad de resolver problemas y o de producir productos de valor cultural. Esto es muy interesante porque fíjate primero que habla de inteligencia igual capacidad y habilidad. O sea, si estamos hablando de que existen múltiples inteligencias, estamos hablando de que existen múltiples capacidades y múltiples habilidades. Los problemas como fuente de inteligencia, como fuente, cada problema te va a proponer una inteligencia diferente. No es lo mismo generar un problema de matemática que ver cómo vas a decorar tu living o estar practicando un deporte o estar escribiendo una poesía o estar reflexionando a ver cómo me fue o comunicándome con el otro. Todos esos ejemplos te ponen ante diferentes problemas y estos problemas proponen diferentes capacidades o habilidades que van a estar en las inteligencias múltiples. Y también esta mirada de generar productos de valor cultural. Por ejemplo, la inteligencia musical o la inteligencia visual o vamos a decirle la espacial, producen, vos tenés al músico, al compositor, al pintor, al escultor, que producen valores culturales, productos, materia con valor cultural. Primero, te voy a ir nombrando a las diferentes inteligencias seguramente durante todo el video, pero ahora te voy a dar los nombres generales y algunas definiciones generales. Como te había dicho antes, la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. Aquí podemos ver que estas son las que más preponderancia les dan la escuela. El otro día fui a una escuela, la escuela 67 de Avellaneda, y le saqué una foto a cómo es la rutina de los chicos, a qué hora tienen cada materia. Y vemos que matemática y lengua tienen más tiempo que, por ejemplo, música, ¿sí? O que educación física. Entonces es interesante ver cómo todavía este cuestionamiento que plantea Gardner sobre qué hegemoniza la escuela, qué inteligencias hegemoniza la escuela, trabajar, las capacidades de trabajar y cuáles no. Entonces, te repito, inteligencia lingüística, inteligencia matemática, podemos ver también la inteligencia musical y la inteligencia espacial visual, podemos también pensar en la inteligencia kinestésica corporal y la inteligencia naturalista, y podemos también pensar en la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Fíjate que te lo fui nombrando como pares. Me parece que está bueno que puedas armar pares. Por ejemplo, los pares hegemónicos, matemática y la lingüística, los pares artísticos, entre comillas, la espacial visual y la musical, los pares recientemente descubiertos, como pueden ser la corporal y la naturalista, y los pares emocionales, la interpersonal y la intrapersonal. Muy interesantes cada uno. Como te había dicho, la inteligencia es la capacidad
o la habilidad de resolver problemas o de generar productos de valor cultural. Esto es interesante porque alguien inteligente no es solamente el que se saca 10 en matemática, 10 en lengua o le va bárbaro a nivel académico. Lo que plantea Gartner es que vemos que muchas personas que no tenían un alto rendimiento académico son exitosos a nivel laboral o son exitosos en lo que es la vida social. Por ejemplo, no podemos decir que es más inteligente Einstein que Michael Jordan. ¿Por qué? Porque los dos tienen inteligencias diferentes. Los dos pudieron desarrollar, en función de su capacidad biológica y del entorno y del medio ambiente, del entorno cultural, pudieron desarrollar lo que fueron estas diferentes inteligencias. Einstein desde lo lógico matemático y Jordan desde lo corporal kinestésico, la inteligencia deportiva. Entonces, fíjate cómo esta mirada de quién es inteligente y quién no, Gartner también la desafía y también la cuestiona. Porque ¿cómo puede ser que en la escuela le iba bárbaro y a nivel social no le va tan bien? O viceversa, en la escuela le iba muy mal, que conocemos un montón de ejemplos, y en lo social le va bárbaro. Claramente lo educativo lo que tendría que potenciar es el desarrollo de estas inteligencias, de estas capacidades. Acá también hay un cuestionamiento tanto al diseño curricular como al docente. Tienen que tener la capacidad de gestionar y de ver qué capacidades tienen sus estudiantes y cómo presentar el contenido abordando estas diferentes capacidades. Fíjate, acá vienen las recomendaciones didácticas, las recomendaciones para la enseñanza. Vos tenés 8 tipos de formas, de inteligencias de proponer tu contenido, de trabajar tu contenido, y tus estudiantes no es que tienen solamente una o que nosotros tenemos solamente una y otras no. Todos y todas tenemos las 8. Acordate de esto, todos y todas tenemos las 8. Y fíjate que Gartner lo que nos plantea es que claramente hay un patrón biológico genético que es lo que traemos nosotros, ¿sí?, del desarrollo. Muy probablemente si tus padres, tus abuelos tenían una inteligencia corporal alta y probablemente o muy probablemente vos la tengas, entonces claramente hay un factor genético y biológico, una alta predisposición biológica, pero también le da mucha importancia al entorno y al medio ambiente. Lo que pregunta es, muchas veces tu inteligencia fue desarrollada por el entorno y el medio ambiente donde vos te desarrollaste. ¿Qué te quiero decir con esto? La escuela desarrolla las capacidades, las habilidades de estas diferentes inteligencias, desarrolla algunas, niega otras, desarrolla las 8. Bueno, esto es algo que es interesante para reflexionar didácticamente. Claramente nosotros vamos a tener una tendencia hacia ciertas capacidades o habilidades que nos van a dar mayor facilidad de ciertos aprendizajes y por ahí mayor dificultad de otros aprendizajes. Por ejemplo, en este caso, en el quien les habla, yo tenía una alta predisposición hacia la inteligencia lingüística, ¿no? Transmitir una idea, trabajar con el lenguaje, con los símbolos, y la naturalista, que es observar la naturaleza, estar en el camping, esta cuestión que tienen los exploradores, todo muy abajo, o la corporal, ni te digo, también tomar decisiones deportivas. Pero después, si querés, me va a grabar Mike, que trabaja acá en el canal, me va a grabar haciendo malabares y vas a ver que eso también es inteligencia. No todos aprendemos todos, no todos aprendemos de la misma manera y no todos tenemos los mismos intereses y las mismas capacidades. Esto me parece interesante para pensar el aprendizaje. Y para pensar la enseñanza, claramente el docente tiene que evaluar los intereses y las capacidades de los estudiantes. Claramente gestionar, bueno, el currículum o el diseño curricular me pide una cosa y mis estudiantes tienen estas capacidades. ¿Cómo puedo articular esa capacidad? ¿Cómo coordino estos procesos para lo que yo te quiera enseñar, poder trabajar con estas diferentes capacidades y claramente supervisar la manera en que evalúo? Porque lo que también cuestiona Howard Gardner es que las evaluaciones no sean solamente teóricas, que sean solamente orales, no, sino también evaluar en función de las capacidades. Vamos a meternos ya de una con las diferentes inteligencias. Así las abordamos y las vamos trabajando. Vamos a empezar con la inteligencia musical. La inteligencia musical, estamos hablando de esta capacidad, siempre ten en cuenta que hablamos de inteligencia, hablamos como una capacidad sobre una habilidad,
sobre esta facilidad de resolver problemas o ciertos problemas. O sea, los problemas te hacen más inteligente. Esto también hay que leerlo. ¿Por qué? Porque los problemas te van a hacer elegir diferentes inteligencias y diferentes capacidades. Entonces, la inteligencia musical es la capacidad de percibir, discriminar y transformar sonidos, ritmos, melodías. ¿Sí? Esta inteligencia melódica. Yo soy músico también, sigan a Locos de Nacimiento, yo soy músico también y tengo una inteligencia melódica con una dotación biológica. Mi papá es músico y mi mamá también canta tango. Entonces yo ya de chiquito me crié en un entorno donde lo musical estaba muy presente y donde claramente biológicamente por la condición paterna tengo una capacidad musical. Ritmo, tono, timbre, sensibilidad a todo esto, a los sonidos, al ritmo, ¿viste? Los que te pueden llevar un ritmo, los que distinguen un timbre, ¿no? En música se trabaja mucho la audioperceptiva, que es lo que vos percibís auditivamente. Bueno, los que tienen una inteligencia musical tienen esta capacidad de percibirlo y de tener un grado de sensibilidad más alto que los demás. Y claramente te pueden distinguir melodías, te pueden distinguir sonidos y métricas del sonido y te pueden distinguir instrumentos, timbres, voces, ¿sí? Es interesante cómo se trabaja eso en el colegio y estar atentos nosotros docentes a, bueno, este estudiante o esta estudiante tiene una inteligencia musical, una predisposición a lo musical, bueno, ¿cómo puedo este contenido bajarlo desde lo musical para que él pueda generar una experiencia cristalizante, después te voy a hablar de esto, frente a este contenido que queremos trabajar? Vamos ahora con la inteligencia corporal o kinestésica. Claramente es el ejemplo de Michael Jordan. Es la capacidad de expresar con el cuerpo ideas o decisiones. Rápido, sencillo. Tomar una decisión, tomar una expresión corporal, una expresión gestual. Los actores, los deportistas tienen esta condición. La gente que hace malabares, los bailarines en el circo, ¿no? Que disocian corporalmente. Y también las personas que con las manos pueden transformar elementos. Llámese artesanos, ¿sí? Escultores. Vos tenés la inteligencia corporal que con tus manos podés transformar esos productos, ¿sí? Coordinación, destreza, equilibrio, velocidad, fuerza, ¿sí? Esas son las características de la inteligencia corporal. Cuerpo más expresión lo podemos pensar, ¿no? Lo que yo quiero expresar con el cuerpo, la decisión que quiero tomar en el cuerpo. Deportistas son las que lo tienen, los deportistas de grandes rendimientos, llámese Lionel Messi con las decisiones que toma jugando a la pelota, o grandes escultores, o grandes bailarines, ¿no? Que nos muestran esta inteligencia corporal. Ahora vamos con una inteligencia muy conocida que es la inteligencia lingüística. Recuerden que Howard Gardner planteaba la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática como estas hegemónicas dentro del currículum escolar. La inteligencia lingüística es la capacidad de usar de forma efectiva el lenguaje, de forma oral o de forma escrita. No solamente se proyecta desde esta mirada. Por ejemplo, los políticos, los docentes, ¿no? Tienen que tener esta inteligencia lingüística. Y claramente los poetas, los escritores, los que trabajan con el lenguaje para usarlo de una manera efectiva. Uso de la sintaxis, uso de la semántica, uso de la fonética, la retórica, lo discursivo, la explicación. Todo eso son aristas de la inteligencia lingüística. Convencer, transmitir es inteligencia lingüística. Retener información es inteligencia lingüística. Viste que hay gente que tiene una capacidad de memorizar lingüísticamente y de ser literal. Y hay otras personas que tienen memoria fotográfica, que tienen que ver más con la inteligencia espacial visual. Entonces, esto es interesante para empezar a descubrir vos, ¿en qué inteligencia sos más capaz? Vamos con la inteligencia matemática. Es la capacidad de usar lo numérico de forma efectiva y lo lógico de forma efectiva. Claramente los que tienen inteligencia matemática, los científicos, los ingenieros, ¿no? Los físicos, todos los que trabajan con los números, los contadores tienen inteligencia matemática y lógica. ¿Por qué? Porque saben, tienen establecido e entienden, tienen un nivel de procesar fórmulas numéricas que a ellos les es muy fácil.
de procesar. Entonces pueden generar y utilizar los números de forma efectiva, la lógica de forma efectiva, ¿sí? Abstraerse y operar, ¿no? Gente que puede visualizar algo y puede generar una fórmula para visualizar esto. Por ejemplo, cuando yo aprendí la regla de 3 simple, ¿no? Y la sigo usando ahora por si tengo que sacar algún porcentaje o tengo que sacar algún tipo de cálculo. Bueno, esa es la inteligencia lógico-matemática. Te repito, vos y yo tenemos estas 8 inteligencias. El tema es cómo las fuimos desarrollando cada una, porque las 8 se pueden desarrollar. Vamos a ir ahora con la inteligencia visual y espacial. Son las personas que pueden pensar, es la capacidad de pensar en 3D. Longitud, altura y profundidad. Visualizar el espacio y generar algo en el espacio, transformar ese espacio o mismo agarrar una hoja y dibujar ese espacio y bajar ese espacio. Es la capacidad de procesar la información gráfica. La información gráfica que viene desde las imágenes, que viene desde lo que vos podés visualizar, decodificar esa info. Claramente no solamente los artistas visuales o los diseñadores o los decoradores son los que tienen esta inteligencia. Un piloto de avión necesita esta inteligencia visual o espacial para calcular cómo, dónde va a aterrizar el avión. O también los marineros, por ejemplo, dice Howard Gardner, que te recomiendo que lo leas, que está buenísimo. También los marineros tienen esta capacidad de lo espacial y lo visual. Anticiparse a consecuencias espaciales. Después vamos a hablar ahora de esta inteligencia interpersonal. Recordá que el prefijo inter o el prefijo intra, inter para afuera, intra hacia adentro. La inteligencia interpersonal es la capacidad de interactuar de forma eficaz. La capacidad de entender a los demás, la capacidad de decodificar las expresiones de voz, las expresiones de gestos, las expresiones de posturas. Claramente los docentes tenemos que tener esta capacidad. Evaluar emociones del otro, ¿sí? Generar ciertas pautas de trabajo grupal. Por ejemplo, nosotros, las otras inteligencias, bueno, la musical y la espacial, claramente te das cuenta los chicos que tienen esa predominancia al ritmo, al sonido, al dibujo, al espacio, a lo matemático, a lo lingüístico, ¿no? Que vinimos trabajando, a lo corporal, los que son hábiles en el deporte. Pero, por ejemplo, los chicos que vos ves que pueden trabajar en equipo, que pueden relacionarse fácilmente, las personas que pueden relacionarse fácilmente tienen esta capacidad más desarrollada. Por ejemplo, mi mejor amigo, el Tirri, que le mando un saludo, que era muy malo académicamente, en la escuela le iba mal, pero en lo social lo querían todos, tenía un montón de amigos y mismo hoy en día se sostiene en función de su agenda social y de su inteligencia interpersonal. Tirri, te mando un saludo. Vamos ahora a la intrapersonal. La intrapersonal, como te dije, es para adentro. Y claramente es la capacidad de conocerte a vos mismo. Son esas personas que tienen la capacidad de percibirse a uno mismo, la capacidad de organizar su propia vida, la capacidad de la autodisciplina, del autocompromiso, ¿sí? Y esto, por ejemplo, la capacidad reflexiva, la capacidad de reflexionar, acceder a la propia vida interior. Está bueno esto, porque antes estas dos inteligencias, la inter y la intra, Gardner la plantea como que pueden estar en un grupo de las inteligencias emocionales. Entonces, tener una inteligencia emocional, que si no sabes qué es la inteligencia emocional, acá te dejo un video sobre la inteligencia emocional. Claramente, lo que nos va a hacer es percibir, gestionar nuestras propias emociones. ¿Quién, por ejemplo, los filósofos, los psicólogos, los teólogos, dice Gardner, que tienen esta capacidad de la inteligencia? ¿Y cómo la podemos ver en nuestros estudiantes? Bueno, los estudiantes que son más reflexivos, los estudiantes que ves que pueden darle consejos a otros. Esto es interesante porque eso también es un indicio de que tienen su inteligencia intrapersonal, su capacidad de resolver problemas interiores alta. Y vamos con la última de estas 8, que es la inteligencia naturalista.
La inteligencia naturalista es la capacidad de observar, la capacidad de distinguir, clasificar cuestiones de la naturaleza, de las plantas, los animales, ¿no? De lo que son los entornos naturales. Por ejemplo, los biólogos, por ejemplo, las personas que cultivan, ¿no? Las personas que tienen su propia huerta, las personas, los veterinarios, las personas que les gusta irse de camping, que les gusta la vida natural, que les gusta la vida al aire libre, que sienten que, o que son prácticos en lo que es, no sé, tienen que hacer un fuego, saben leer el entorno, el medio ambiente. ¿Viste esas personas? Por ejemplo, tengo un amigo que vive en 9 de julio, que mirando el cielo ya puede saber cómo va a ser la temperatura, cómo va a ser el día, si va a llover, si no va a llover. Y no somos como soy yo, que estoy todo de clima, ping, acá está, listo. Bueno, eso es la inteligencia naturalista. Es muy interesante cómo se vincula la capacidad de resolver problemas con el mundo natural. Y para cerrar todo esto, me había quedado en un tema vital: las experiencias cristalizantes y las experiencias paralizantes. Es buenísimo esto. ¿Por qué? Las experiencias cristalizantes son las experiencias que cristalizan, ¿no? Cuando jugás un deporte y te das cuenta que sos bueno en eso, cuando te das cuenta que sos bueno en matemáticas, cuando reconoces la música y te das cuenta que te gusta la música, o lo espacial, o las 8 inteligencias. Y las paralizantes, mirá qué groso esto, es por ejemplo cuando generan estigmas o marcas con los chicos que no son buenos ni en matemática ni en lengua y le dicen: no, vos sos un burro, o vos no servís para tal cosa, o nunca vas a tener una trayectoria académica, podemos decir, exitosa. Error. Porque son experiencias que, fíjate lo que te dicen, unas te ayudan a ver qué capacidades y otras te paralizan. ¿En qué te paralizan? En no seguir desarrollando esa inteligencia. Porque por ahí vos sos bueno en la inteligencia interpersonal, en la inteligencia visual, en la inteligencia musical, y no sos bueno en la inteligencia lógico-matemática o en la inteligencia lingüística. Pero ojo, Gardner lo que te dice es que no seas bueno, entre comillas, mucho bueno, porque en realidad es que no las tenés desarrolladas. Podemos decir que no te eximen a seguir desarrollándolas. Vos podés desarrollar las 8 constantemente, porque todos tenemos las 8 y estas se desarrollan independientemente y muchas veces se conectan. Por ejemplo, yo para resolver un problema espacial muchas veces necesito calcular. Yo para resolver un problema lingüístico muchas veces necesito leer los gestos del otro, lo interpersonal. Todas se comunican, la matemática y la música. La música es matemática. Entonces, fíjense cómo se van conectando también y se van desarrollando de forma independiente. Volviendo a las experiencias paralizantes, no te bloqueen. Experiencias que te bloquean en el desarrollo. No, vos no sos bueno para matemática. Te bloquea, te paraliza. No, hay que buscar la forma, desde la capacidad que tiene ese sujeto, de que siga desarrollando esta capacidad, de que siga desarrollando esta inteligencia. Gardner por eso nos plantea cómo evaluamos los docentes y a qué le damos importancia en el diseño curricular. Es interesante para ver cómo llevamos de forma efectiva las inteligencias múltiples a nuestra aula. Espero que te haya servido este video. No te olvides de suscribirte y de mandarle la campanita. Te dejo un saludo. Sebastián Fiorino. Disocio. Inteligencia personal, inteligencia corporal, inteligencia. Y está. Y para que termino con la de capo. Para. Tac.